Bien, como les decía, estamos en este bloque con el tema del aniversario de la muerte del fiscal Nisman. Están conmigo Waldo Wolf, que fue vicepresidente de la DAIA en el momento de la denuncia de Nisman y cuando Nisman murió. Y también con el doctor Federico Casal, que es el abogado, uno de los abogados de las hijas del fiscal Nisman. Doctor Casal, ¿hay alguna esperanza ahora de que se pueda llegar a una verdad sobre la muerte de Nisman? Después de todas estas cosas que pasaron, cambio de la fiscal por la jueza, las cosas que ha hecho el gobierno, que ha levantado el secreto de todos los documentos y la obligación del secreto a los espías, también a los espías de la CIDE, ¿no? Sin ninguna duda, Joaquín, y esto no es una profesión de fe, sino que, mire, para que un hecho de estas características se pueda investigar y llegar a la verdad, se necesitan dos cosas esenciales. La primera es la decisión política de hacerlo. Y lo segundo, que la investigación se encuentre en cabeza de una persona idónea para realizar una pesquisa de estas características y que esté abierta a todas las posibilidades. Hasta el mes de diciembre, ninguna de estas dos condiciones estaba dada. Está además explicar que el Poder Ejecutivo no apoyó en nada esta investigación y a esta altura de la misma resulta evidente que la fiscal Fein había optado desde el principio por la hipótesis del suicidio, descartando por completo la del homicidio, retardando toda la prueba que pudiera arrimar a la hipótesis del homicidio y a la que no podía dejar de hacerla, hizo todo lo posible para desacreditar, desvalorizar sus resultados. Esto, Joaquín, cambió en diciembre. En diciembre se tomó la decisión política de que esto se investigue. Y no fue solo una cuestión retórica. Ya lo demostró el presidente Macri, levantando el secreto a todos los agentes de inteligencia para que pudieran declarar libremente cuanto supieran respecto de este hecho. Y además desclasificó todos los documentos, todos los archivos que se refirieran a esta coyuntura, lo cual pone en evidencia la firme decisión, la firme voluntad del poder político de investigar. Y en cuanto a la segunda condición, en el mes de diciembre también, la jueza Palmagini decidió retomar la investigación. Y en un día hizo que la investigación avanzara más de lo que había hecho la doctora Fein en todo un año. Por eso, mis esperanzas están basadas en este cambio, que nos trae las dos condiciones que se necesitan para que una investigación de estas avance. Decisión política y jueces decididos a hacerlo. Waldo, este tema tiene dos aspectos. Uno es el tema de la muerte de Nisman. El otro es el tema de la denuncia de Nisman, que se archivó. Quisiera tu opinión sobre los dos temas, pero fundamentalmente si ves alguna posibilidad de que la denuncia de Nisman se reabra en la justicia. Sí, permitime corregirte semánticamente. La denuncia no debe reabrirse, sino que debe abrirse. Lamentablemente hubo quien se encargó de que no se abra con una habilidad para el relato, para de alguna manera trastocar la posición que debe tener el investigado, que generalmente, como diagnóstico del signo político anterior, se victimizaba y terminábamos nosotros pidiéndole disculpas de alguna manera por investigarlo. La causa debe ser abierta, a mi entender, y con la decisión política que ha tomado el gobierno, a la que hacía referencia el doctor Casal, no falta más que algún testimonio que aporte alguna prueba para que pueda ser abierta. Y entiendo yo que aquellos que se han victimizado, hablando de confabulaciones de todo tipo, porque le pasó a todos, le pasó al campo, le pasó al periodismo, le pasó a la justicia, le pasó a la parte financiera, siempre había alguna confabulación, les haríamos un favor, porque dejaríamos de sospechar de ellos si es que realmente son inocentes. Yo en una columna de opinión que escribí
en un diario el fin de semana para el año de la muerte, dije que cuando a uno lo acusan sobre todo un delito que afecta la honorabilidad, uno tiene dos posibilidades. O invita a la comitiva a que pase para limpiar su nombre, o busca, como se dice habitualmente en la jerga, un abogado de traje caro que invalide a través de algún resquicio legal esta comitiva. Esto es lo que hicieron los acusados. Y flaco favor le hicieron a la democracia porque hoy, fíjese usted, que terminamos discutiendo y se transforma en una cuestión de fe. Y yo quiero que me demuestren que son inocentes para, en todo caso, decir que la denuncia del fiscal estuvo mal hecha y no que se escuden detrás de una confabulación internacional que en definitiva es de lo que se sospecha de ellos. Vos tuviste un altercado con uno de los jueces que rechazó la investigación. Yo hice una denuncia, yo tenía que venir a su programa el 2 de marzo del año pasado, usted me había invitado, y ese día yo salí a hablar de una manipulación que hizo el juez Rafecas con una documentación en la causa. Ese día, después del programa en el que yo hablé, el juez Rafecas me llamó y de su teléfono una voz femenina me amenazó. Esta semana que pasó, la doctora Soledad Castro lo que ratificó... La secretaria de Nisman. Sí, perdón. La secretaria de Nisman ratificó que esa denuncia pública que yo había hecho de manipulación de la información fue totalmente cierta. Así que hoy el juez Rafecas tiene en sede judicial la denuncia de 2 personas que han contado que el juez tergiversó información en su fallo con el espíritu de manchar el nombre del fiscal Nisman. Doctor, hay una declaración de hace 2 o 3 días de la madre de Sara Garfunkel, la madre de Nisman, que me parece de un gran sentido común, tal vez el sentido común de la madre, ¿no? Que ella dice, mi hijo era diestro, se manejaba con la mano derecha, pero resulta que el revólver apareció bajo el hombro izquierdo. No sé cómo hizo, para mí eso es suficiente para que para que lo hayan matado. ¿Usted coincide con esa apreciación? Completamente, en un todo. Pareciera que esta pistola modelo Versa era una especie pistola voladora, no sé, de pelota de ping-pong. Claro. De pelota de ping-pong porque se pegó un tiro desde la derecha, rebotó en una pared, después en la otra y terminó. Son cosas que que ofenden al sentido común, que como decíamos los otros días es lo que debe aplicarse para investigar una causa penal. No hace falta muchos otros argumentos. Es la sana crítica lo que debe aplicarse. La sana crítica, como método de interpretación de la prueba, se nutre de la experiencia y de la lógica, que no es nada más y nada menos que el sentido común. Pero hay muchas otras cosas tan evidentes y reñidas con el sentido común como la que señaló la madre del fiscal Nisman. Está plagado el expediente de cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y bueno, como viene pasando o como pasaba desde hace mucho tiempo y hasta hace muy poco, la repetición de las cosas anormales se nos quieren imponer como normales. Esto parece ser lo que Marilena Walsh describió como el reino del revés, en donde nadie baila con los pies, en donde un ladrón es vigilante y otro es juez, en donde 2 y 2 es 3. Ahora, les quiero hacer una pregunta a los dos, porque es obvio que uno viendo esa causa está plagada de irregularidades, desde ese video que se vio sobre la noche de la muerte, cuando lo encontraron muerto, pisando sangre, todas estas cosas que hasta en una serie norteamericana o inglesa uno se da cuenta que la escena del crimen tiene que ser preservada totalmente. ¿Hubo complicidad o hubo ineptitud? A ver. Bueno, es una pregunta que es difícil de responder. Lo que sí hubo es una clara intención de que no se resuelva. Entiendo que hubo una mezcla de las dos cosas. Utilizan muchas veces fuerzas y cuerpos de instrucción que están mal instruidos a propósito para ser utilizados en estos casos de esa manera, y la malicia de aquellos que son parte. Este fin de semana
La madre del fiscal, Sara, contaba en una nota que fue pública de que ella estuvo 2 horas sentada frente a la puerta del baño con el charco, con un gendarme que la escoltaba. Y nosotros tuvimos todos la posibilidad de ver en esas imágenes a las que usted hace referencia en el programa de Jorge Lanata a mitad de año, donde llegaban a las 2 de la mañana, 2 horas y pico después que la señora Sara Garfunkel estaba sentada frente a la puerta con el charco de su hijo, y la fiscal Fein y el secretario de Seguridad hacían un acting diciendo: oh, doctor, doctora, pasemos a ver cómo está el cuerpo. Como decía el doctor, parece una película cómica de Sordi, y estamos hablando de que nos acostumbramos y casi nos creemos. Esto es escandaloso, es una vergüenza, y no hubo nadie del Poder Ejecutivo que tenía la responsabilidad de la instrucción sancionado, ni sospechado, ni juzgado, ni denunciado, con cosas que caen de maduro del sentido común, tal cual decía el doctor. Doctor, ¿inaptitud o complicidad? Las dos cosas. Cuando los errores se repiten, llaman la atención y llevan a sospecha de actividades cuando menos negligentes. La forma en que sucedió el homicidio del fiscal Nisman requiere, por su modus operandi, de mano de obra calificada, de mano de obra profesional, que debió contar, en todos los casos, con la complicidad de aquellos que tenían a su cargo evitar que la muerte se produjera. Por eso es que una de las primeras medidas que tomó la doctora Palmagini fue justamente llamar a indagatoria a 2 de los custodios. Waldo, la muerte de Nisman es una muerte más en el atentado a la AMIA. ¿Se la puede sumar a los muertos del atentado a la AMIA? Sí, por supuesto. De ahí el criterio político de haber hecho una secretaría que contenga la totalidad de las causas que están conectadas, que son el atentado a la AMIA en el año 94, el memorándum, la denuncia del fiscal Nisman y la muerte del fiscal Nisman. Es todo es el mismo paño sobre el cual estas causas conexas muestran un patrón común, que es las fuerzas de instrucción entrando a revisar hechos de los cuales ellos eran en muchos casos cómplices y estaban inmiscuidos junto con el poder político. Es el mismo diagnóstico, el mismo patrón permanentemente. Así que absolutamente sin ninguna duda, la causa AMIA desde 1994 hasta el 18, creemos, porque estamos hoy conmemorando la muerte del fiscal, todavía no sabemos si fue el 17 o el 18, hasta el 18 de julio del 2015, lo que nos muestra son 20 y pico de años de vivir en un sistema donde parte de los servicios de seguridad comandados por el poder político tienen connivencia y complicidad. Les agradezco a los dos. Una pausa. Gracias a usted.